conocer, la compartimos recién en vivo, y es la ratificación de la condena a la expresidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la sentencia que había dictado ya un tribunal oral y que de esta manera es ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Estamos junto con Jimé Fuertes, ya vamos a estar analizando el tema. Vemos el momento exacto de lo que fue la sentencia de la Cámara. Así es, vamos a compartirlo. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por mayoría, absolver a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, José Francisco López y Nelson Guillermo Periotti en orden al delito calificado por los señores fiscales de juicio como constitutivo del tipo normado por el artículo 210 del Código Penal. Agrego, es decir, delito de asociación ilícita. No hacer lugar a la solicitud de esta acción de testimonio formulada por la defensa de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, poner a disposición de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente. De esta manera se manifestaba justamente la Cámara, integrada por 3 magistrados, Barroetaveña, Hornos y Borinsky, a propósito de lo que estaba previsto para hoy a las 11 de la mañana. Bueno, la instancia que queda todavía es la última, que es la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos viendo son las imágenes del interior de la Sala B de Tribunales de Comodoro Pi, donde además estaban justamente los abogados defensores, pero también parte de los 13 imputados en la misma causa. Por allí también había exfuncionarios del Gobierno Nacional, de Vialidad Nacional y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Bien, vamos a comunicarnos telefónicamente justamente con Comodoro Pi. Allí se encuentra nuestra compañera Lourdes, ¿verdad? Lourdes Marchese, a quien ya estamos saludando. Lourdes, bueno, en primer lugar, el impacto, ¿no?, de lo que ha sido finalmente la sentencia ratificada. Así es, 1.541 páginas tiene este fallo en el cual la Cámara Federal de Casación, la Sala Cuarta, bien ustedes decían, los jueces Hornos, Barroetaveña y Borinsky, confirmaron por unanimidad el delito de administración fraudulenta, no así el delito de asociación ilícita. Ahí sí hubo un fallo dividido porque el juez Gustavo quería hacer lugar el pedido de la Fiscalía de Mola y de Luciani, que habían pedido 12 años de prisión y que había apoyado el fiscal anticasación Mario Villar. De hecho, el propio Mario Villar, cuando salimos de la audiencia, dijo: yo voy a recurrir en casación este fallo porque para mí está aprobada la asociación ilícita. Bueno, los jueces no entendieron por mayoría eso, por lo tanto, bien escuchábamos recién en el audio, bien veíamos cuando el juez Hornos decía que la absolvían a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez y a otros por el delito de asociación ilícita. Como ustedes dicen, bueno, son 1.541 páginas que va a haber que leer bastante para ver cómo justificaron los jueces este fallo. De hecho, las absoluciones de Julio De Vido y de Abel Fatala, que Abel Fatala sí estaba en la sala escuchando el fallo, fueron confirmadas también en este juicio de lealidad. Y ahora, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. Todas las partes Lourdes, van a apelar. Sí. ¿La inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos es a partir de este momento o es a partir de que quede absolutamente firme el fallo? Es decir, una vez que, si se recurre a la Corte Suprema de Justicia, la Corte dé su veredicto, digamos, por la cercanía que hay en un año electoral, ¿no? Y los tiempos que a veces se toma la Corte Suprema. Hasta que la Corte Suprema no se expida, el fallo no queda firme. Es decir, que en principio Cristina Fernández de Kirchner podría, si lo desea, todavía presentarse, a excepción de que la Corte, bueno, se expida a lo largo del año 2025, ¿verdad? Ella ya adelantó que iba a recurrir esta decisión porque sabía que se iba a confirmar el fallo. Por lo tanto, hasta que... Primero ella tiene dos vías. Primero, ir a casación con recurso extraordinario. Si se lo deniegan al recurso extraordinario,
lo que puede hacer es ir a la Corte en queja para que la Corte resuelva en queja. Así que tiene esas dos vías para poder acceder, por lo tanto, los tiempos no son pronto, digamos. Y sobre todo, conociendo cómo falla la Corte Suprema de Justicia, podemos hablar de bastante tiempo por delante, por lo tanto, salvo que saliera ficha limpia, y hay que ver también si es retroactivo al día, cómo lo hacen. Si saliera ficha limpia del Congreso sería otra cosa para el tema de los cargos. Pero si no sale esa cuestión, desde lo judicial hasta que la Corte no resuelva, ni los 6 años, la pena de 6 años de prisión, ni la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lourdes, consultarte más allá de lo que implican las 1.500 páginas que tendrás que analizar, ¿no? Página por página, lo que implica esta ratificación por parte de la Cámara. ¿Qué pasa con las nulidades? Esta Cámara rechazó las nulidades presentadas por quienes aparecen acusados, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se acuda a ¿la Corte puede aceptar alguna de esas nulidades presentadas, entre otros, por la expresidenta? Eso es si Cristina pide nuevas nulidades. Lo que está acá rechazado ya está rechazado. Puede, obviamente, cuando recurra, presentar una nulidad por una cosa, por la otra, y bueno, y después le van a dictar a la Corte Suprema de Justicia, por supuesto. La pregunta estaba relacionada con el documento que fue dado a conocer en las últimas horas, titulado Los copitos de Comodoro Pi, en los que la expresidenta directamente cuestiona a los jueces de la Cámara, los acusa de formar parte de un denominado partido judicial y de una u otra manera ya adelanta lo que iba a ser el fallo de la Cámara en el día de hoy, ¿no? Hace un ratito nada más. A ver, ella ya lo ha hecho previo al juicio oral. Ustedes recordarán, si vamos en el tiempo para atrás, que ya había hablado de Borinsky y de Hornos en su momento y las supuestas visitas a Olivos y a la Quinta de Olivos, a la Quinta de Olivos y a Presidencia de la Nación, porque a la Rosada supuestamente iba a Hornos y a la Quinta de Olivos a visitar a Macri iba Borinsky. Lo cierto es que todas las veces le fueron rechazando todos los planteos que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, volver a insistir con eso me parece que no va a tener una buena suerte judicial. Lourdes, va a ser también interesante poder analizar la decisión que toma Cámara de Casación, porque daría la sensación como que es un delito individual de cada uno de los acusados, pero no en conjunción, porque fueron absueltos del delito de asociación ilícita, ¿verdad? Exactamente, hablan directamente del delito de administración fraudulenta, no de lo que requiere la asociación ilícita, es que se unan 2 o 3, más de 2 personas para cometer un delito que tiene que tener habitualidad y demás. Acá se habla de que a través de 51 procesos de licitación de obra pública, de obras viales que se dieron entre el año 2003 y el año 2015, hubo, según entiende la Cámara, una maniobra fraudulenta que perjudicó justamente los intereses del erario público. Y en ese contexto, un empresario como Lázaro Báez, que también tiene la misma pena de Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión como partícipe necesario, fue el que, según entienden los jueces, se benefició justamente con esa obra pública que le fue adjudicada a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez en Santa Cruz. Muchísimas gracias, Lourdes. Allí en los tribunales de Comodoro Pi. Nos reencontramos en un rato. Abrazo enorme para ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Y aquí estamos con Jimena Fuertes, a propósito de lo que implica esta ratificación por parte de la Cámara y además de lo que estaba pasando en la puerta, ¿no?, de los tribunales de Comodoro Pi, porque desde muy temprano había 2 dirigentes, uno de ellos es un funcionario de la provincia de Buenos Aires, especializado en temas legales, como es Juan Martín Mena, es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y Juan Grabois, dirigente social, advirtiendo sobre esta ratificación, a la que calificaron como parte del denominado lawfare. Y además Jiménez, las lecturas políticas que se van a empezar a tejer a partir de este preciso instante, ¿verdad? Sí, así es. Está muy bien lo que recordaba Silvia. Recién hay una clase pública de derecho que se está llevando a cabo ahora en la puerta de los tribunales, militancia que se acercó a escuchar el fallo y también fuerzas de seguridad allí en la zona de Comodoro Pi.
Y por su parte, Cristina Fernández en este momento se encuentra en la municipalidad de Moreno, en el municipio de Moreno, junto con la intendenta Mariel Fernández, porque fueron a visitar un hogar municipal, el Polaquito, con 400 promotoras de género. El lugar donde iba a estar Cristina Fernández esperando justamente la ratificación de la Cámara era el Instituto Patria. Allí estamos con Alejandra Corrales. Después de conocido del fallo en la causa de vialidad, esto es lo que se vive aquí en las puertas del Instituto Patria, ubicado en la calle Rodríguez Peña al 80, con el vallado y una cantidad importante de militantes que se van acercando hasta este lugar, están desplegando banderas, tienen pancartas y demás. Recordemos que la expresidenta anunció a través de un video en la red X que durante el mediodía iba a estar en la localidad de Moreno participando con un encuentro de 400 mujeres y que después venía a este lugar para tener una reunión con diputados. Reiteramos entonces, esto es lo que pasa en las puertas del Instituto Patria en este día tan clave para la causa de vialidad. A ver, Jimé, desde ambos extremos de la grieta se va a decir por un lado que fue el AUFA, el Partido Judicial y demás. Del otro extremo se va a hablar del fin del kirchnerismo, ¿no? Porque si Cristina está inhabilitada a ejercer cargos públicos, me parece que van a ser los dos extremos en las aseveraciones políticas de estas horas, ¿no? Claro, eso lo que vos decís está muy bien porque es lo que dijo ayer Cristina Fernández en la carta que presentó cuando dijo, bueno, la sentencia ya está firmada, son 3 jueces macristas que iban con él a jugar al fútbol en su quinta y por lo tanto es verdad lo que yo había dicho el año pasado cuando dijo no voy a ser candidata porque estoy proscripta. Entonces da pie a esto, justamente a identificar las fechas de las sentencias con el cronograma electoral. Esto es lo que puntualizó ayer la ex vicepresidenta. Justo ahora que dice ella, voy a ser la presidenta del peronismo, la presidenta del PJ. Y preguntarte entonces cómo se posiciona todo esto, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene fecha para expedir, claro. Se puede tardar lo que sea, de aquí hasta las próximas legislativas, más o menos. Suele tardar mucho. Ahora, ¿qué es lo que sucede puntualmente con una Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ Nacional, como presidenta del principal partido de oposición al gobierno en este momento y básicamente también en función de lo que significaría que la oposición esté proscripta a la hora de hablar de una contienda electoral, Jimé? Claro, ella, en el caso de que, como decía antes Ale, confirme la Corte Suprema este fallo, recién ahí quedaría proscripta, no antes. Pero de igual modo puede ejercer cargos partidarios. No proscripta, inhabilitada. Inhabilitada, exactamente. Inhabilitada. El fallo dice inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura política que hace Cristina Fernández dice, bueno, estoy proscripta. Ahora, Por eso la pregunta, porque ¿qué es lo que implica hacer campaña electoral en el marco de la espera? Finalmente se verá qué es lo que dice la Corte Suprema, por sí o por no, para una dirigente de la oposición. Digo, nosotros podemos entender la interna cotidiana, podemos entender las declaraciones diarias de uno y otro, pero a nivel internacional no dejaría de ser una candidata de la oposición que no podría participar de una elección como tal. Sí, exactamente. De hecho, ella emparenta esta situación a la que vivió el presidente Lula da Silva, exacto, claro, de nuestro país vecino, que de hecho sufrió cárcel efectiva y después salió, bueno, se presentó y ahora es presidente. Pero puntualmente lo que dice es, me están proscribiendo porque entonces yo no podría ser candidata. Y es como decís vos, queda a disposición de la Corte el momento que puedan elegir para llevar adelante el fallo decisorio, ya sea para condenarla o para absolverla. En el caso de que la Corte así lo decida, no tiene, como decía antes Ale, una fecha definida, claro. no tiene Además, no sería la proceso primera fijo. vez que Cristina Fernández de Kirchner va en el caso hipotético de que desee ser candidata o así lo decida, que va a una contienda electoral con la espera de si hay una decisión judicial en su contra o no. No sería la primera dirigente política. Hay otros dirigentes pero en el políticos caso particularmente de que han sido Cristina presidentes que Fernández están en de una Kirchner, situación ¿no? similar, ¿no? Bueno, que por eso
retomamos lo que decía antes. Cristina dice, si entonces estoy a disposición de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sí condiciona el proceso electoral, porque si me presento candidata y después fallan en mi contra, ya me sacan de la contienda electoral. Por lo tanto, no podría hacerlo. Sí puede ser presidenta del PJ, porque eso no es un cargo público, es un cargo partidario. Muchas gracias, Habrá Jimé. que